Hola y bienvenidos otra vez más a este podcast de divagaciones y de pensamientos un poco menos guionizados. Quiero hablar con todos vosotros. Me gustaría hablar sobre la paradoja de Minecraft. En el podcast Una excusa para hacer preguntas, en el capítulo 4, planteo esta paradoja que he estado definiendo durante muchísimo tiempo y que para mí es muy importante porque es un concepto al que le he estado dando forma desde diferentes puntos de vista. Y es que realmente pensemos, la ciencia es una herramienta muy útil que nos ha servido durante muchísimo tiempo para llegar a una comprensión muy profunda de la realidad. Pero claro, ¿qué es la realidad? Queremos pensar y entendemos el pensamiento de que la ciencia es capaz de abarcar y de dar respuesta a todo. Y yo quiero que lo veamos también desde un punto de vista histórico. En la era victoriana se empezó a promulgar o se empezó a poner de moda un estilo de vida muy basado en el misticismo, pero no era un misticismo medieval. Entendamos el misticismo medieval como un pensamiento religioso, pero durante la era victoriana surgió como una especie de juego o de comportamiento social que estaba trayendo muchos y muchos problemas para la sociedad. Empezaron a surgir unas figuras que ahora todos reconoceremos como los místicos o personas con un poder relacionado con el otro mundo, que no es que no existieran antes. Había gente en la Edad Media que iba de pueblo en pueblo, por ejemplo, había algunos que aseguraban poder hacer hablar a los muertos y ese tipo de cosas, unas cosas un poco creepy. Pero es verdad que la era victoriana, esos rituales, ponerse alrededor del místico, que con una bola de cristal o con unas velas se ponían en contacto con el más allá y hacían unos esperpentos y unas puestas en escena que en su momento la verdad es que tenían que ser bastante espectaculares, pero igual de espectaculares eran igual de falsas. La gente vivía un misticismo natural, por decirlo así. Todo el mundo, este concepto, estos pensamientos de duda no eran tan habituales. En ese momento todo el mundo asumía que existía un más allá y ya está. Entonces, todo esto vino a favorecer unas ideas y un comportamiento negativo, ¿verdad? Que al final el pensamiento enciclopédico llevó a una conclusión que la verdad era bastante lógica. Si no lo veo, no lo creo. Claro, yo quiero que quede claro que esta forma de pensar me parece lógica y de verdad me parece que era algo bueno que sucedió en ese momento, ya que realmente no estaba bien manipular así a la gente por las creencias y aprovecharse para sacar el dinero. Y al final, incluso en Reino Unido se estipularon una serie de normativas y reglas penales que perseguían y castigaban todo esto como un fraude, un manifiesto. Entonces, claro, llegamos a un punto en el que nos cuestionamos tanto los conceptos espirituales que llegamos a cuestionarnos que no exista nada más que lo material, visto lo material como lo que percibimos como nuestro mundo real. Volvemos a retomar conceptos clásicos como Platón que nos hacen preguntarnos si lo que estamos experimentando es una experimentación real o si es una interpretación de la realidad última. El mundo inteligible o el mundo de las ideas, tal como nos lo planteaba Platón con su mito de la caverna, es que realmente el mundo real, entre comillas, entiéndase el concepto de real, es una percepción que nosotros no vamos a poder alcanzar, debido a que nuestra percepción es una percepción del mundo alterado, de la sombra del mundo real. Claro, en la era victoriana, por ejemplo, se hablaba de que el mundo es una obra de teatro, donde se está haciendo una interpretación. Y más adelante, en el siglo XX, y ya en el XXI, con todo mucho más establecido, está el concepto de la simulación. Claro, si nosotros percibimos el mundo de una manera simulada,
si nosotros formamos parte de una irrealidad que está generada de la realidad última, nosotros ¿cómo vamos a percibir, cómo vamos a ser capaces de entender esa realidad última si toda nuestra percepción y todas nuestras reglas se basan en la realidad percibida? Esto es un planteamiento que mucha gente ha tildado simplemente de locura o de irracional, ya que experimentamos el mundo, todos experimentamos el mismo mundo, y si todos vemos una forma, o todos vemos el sol, todos vemos los planetas girar alrededor del sol, etcétera, etcétera, no hay motivos para pensar que forma parte de una simulación o de un concepto superior que no está, al que no estamos capacitados o que no llegamos a verlo. Pero claro, el tema es como seres racionales y seres que somos capaces de imaginar y de pensar, al creer o al pensar en un momento en esta circunstancia, nos damos cuenta de lo inevitable, que es que las leyes físicas van a estar sujetas al mundo que percibimos. Desde donde lo quiero enfocar, y por eso lo he llamado la paradoja de Minecraft, es porque nosotros, en nuestro universo, hemos podido crear unas simulaciones que tienen una serie de normas y de reglas que nos hacen experimentar esa simulación de una manera coherente. Claro, si partimos de todo lo dicho anteriormente y jugamos a Minecraft y asumimos que un pico se hace con 3 cubos de piedra y 2 palos, entendemos, oye, si la realidad última, la sombra, vamos a llamarlo así, como Platón, de ese pico, es el pico de nuestra realidad, que no se construye de una manera tan sencilla, pero que la sombra de ese pico es la que ha producido el pico en Minecraft. Claro, desde el mundo Minecraft, el pico es algo muchísimo más complejo. El pico, la pala, la azada, son cosas muchísimo más complejas. Pero desde las leyes de Minecraft no podemos concebir ese pico más complejo. Entonces, claro, nos hacemos la pregunta de ¿este pico más complejo que de Minecraft es la sombra a su vez de otro pico mucho más complejo que no somos capaces de ver? He aquí la cueva de Platón. ¿Vivimos en esa cueva de Platón? ¿En ese teatro victoriano o en esa simulación? Pues no lo podemos saber. Realmente, y donde quiero llegar con esta paradoja, es que si tú vives en una simulación, estás sujeto a las reglas de esa simulación. Y solo en el caso de que puedas crear una simulación contenida en esa simulación, vas a poder ser consciente de que tu vida puede llegar a ser una simulación. Aquí no podemos dejar de lado el argumento de Nick Bostrom, en el que plantea que si llegamos alguna vez a crear una simulación, entonces no habrá más remedio que asumir de que estamos en una simulación. Es muy difícil concebir, desde nuestro punto de vista, que la vida sea una simulación. Hoy en día se está poniendo muy de moda, está resurgiendo todas las cuestiones relacionadas con las ECMs, o las experiencias de casi muerte. Estamos viviendo en un momento en el que parece que hay como una especie de resurgimiento místico o de pensamiento místico, que en algunos aspectos, y no quiero ponerme muy social, pero en algunos aspectos es hasta peligroso, porque parece que está jugando con una reminiscencia a un momento que se puede parecer en muchos aspectos a esa era victoriana. Pero es verdad que hay intentos y hay estudios serios que están reflexionando sobre la naturaleza de las ECMs. Por supuesto que sobre esos estudios también subyacen estudios relacionados con experiencias alteradas de la consciencia, que por lo tanto pueden llevar a estos funcionamientos que, aunque mucha gente defiende los arquetipos, pero es que Jung ya hablaba de los arquetipos como algo que se repetía
y que no necesariamente tiene que responder a nada superior. Y luego volvemos al mismo tema de siempre. Se utilizan muchos de estos estudios que están en pañales, realmente en pañales, que se ha empezado a estudiar, pero ya se defiende como si fuera ese concepto científico absoluto para demostrar más bien creencias y pensamientos y deseos que realmente pruebas fehacientes. Pero al margen de todo esto, si pensamos en lo que es las experiencias de casi muerte como una experiencia subjetiva de una realidad distinta, incluso en algunos aspectos superior a lo que nosotros llegamos a percibir con nuestros propios sentidos, podemos pensar que de alguna manera puede incluso ser, y me estoy poniendo la mano mucho en el fuego, ¿vale? Pero que incluso podría ser la imagen o la perspectiva de una realidad diferente. Insisto que ni sabemos si esto es o no cierto, y por supuesto todo esto son conjeturas, y por supuesto de serlo no hay ningún tipo de prueba de que sea una cosa u otra, ni sepamos realmente de qué estamos hablando. En cualquier caso, sí subyace esa idea de si tenemos una serie de leyes, de reglas, que la física, por ejemplo, la física, la química, la ciencia en general, ha sido muy capaz, de manera muy cierta y muy acertada, de dar en esa formulación de la regla. Claro, esa regla demuestra o es consecuencia de la realidad que nosotros percibimos. Aquí viene en juego también la paradoja del observador. Es decir, yo, como persona que está estudiando una ley o una regla física, el hecho en sí de estudiarla conlleva que yo formo parte de lo que estoy estudiando y por ende, de cierta manera, yo interfiero en el resultado. Y no voy a hablar de la física cuántica, porque la física cuántica todo esto está muy vinculado, pero yo quiero ir mucho más a lo que es, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la física newtoniana, que Einstein demostró que las carencias que ya Newton ya estaba viendo él mismo, que había cosas que le faltaban, Einstein pudo darle la siguiente vuelta de hoja y llegar a una física que explica de una manera muchísimo mejor o de una manera muchísimo más certera lo que es la realidad del espacio, tiempo, etc. Pero el tema es que si tú usas la física newtoniana, por ejemplo, para prever dónde va a caer un proyectil, funciona. Entonces, vale, puede que esté limitada, puede que no haya acertado o que no tuviera en cuenta una serie de elementos, pero funciona. Y si funciona, quiere decir que quizás algo limitado pueda ser plenamente funcional. Y esto no lo podemos descartar, no podemos evitar pensar, quizá nuestro mundo, nuestra realidad perceptiva, está perfectamente encuadrada en una serie de normas que son autoconcluyentes, pero que pueden formar parte de una norma superior o regla que las contenga, cuya implicación no afecte a nuestra perspectiva, ¿vale? Sé que es un poco ambiguo, pero la conclusión de todo esto es que no podemos llegar a dar una respuesta más clara ni más concisa de lo que estamos hablando. Porque de la misma manera que Steve en Minecraft no puede demostrarle a otro personaje que es una simulación, que forma parte de un juego que se está jugando en un ordenador o en una consola, no lo puede demostrar porque no hay forma física, según la física de Minecraft, que sirva para teorizar una realidad superior. Puede ser que nosotros nos encontremos en la misma situación. Yo quiero mencionar, ya para ir terminando, para ir cerrando el tema, hay una cosa muy interesante, un planteamiento
que quizás sea la forma en la que podamos llegar a concluir o a vislumbrar una realidad, y es la interfaz. De la misma manera que el jugador maneja a Steve con controles, de la misma manera que nuestra percepción subjetiva del color viene dada por un ojo que está interpretando una frecuencia de onda, nosotros, de ser esto, por ejemplo, una simulación, debe haber una forma, una interfaz, una conexión en la que nuestra parte matérica esté manipulada o controlada por esa parte que pertenezca a la realidad superior. Si fuera así. Si no fuéramos parte de la simulación y fuéramos NPCs y no tuviera más trascendencia, que nuestra existencia esté limitada a formar parte de la simulación y ya está. De la misma forma que un cubo existe en Minecraft porque está Minecraft corriendo, pero en el momento en que apagas Minecraft el cubo se apaga, ¿de acuerdo? Entonces esa interfaz podría ser nuestro enganche, nuestro ancla para saber si realmente está habiendo algo. Pero claro, la interfaz, de la misma manera que Steve no puede percibir o experimentar los controles en su realidad, simplemente actúa, y esa interfaz está a un nivel muy bajo, estaría a nivel de código, lo que en informática se llama los input. Para eso Steve sería como si pudiera demostrar que hay ficheros en el ordenador en el que está alojado, pudiera demostrar que hay un ordenador en el que está alojado. Y es interesante porque dentro del mundo de Minecraft se ha llegado a hacer ordenadores. O sea, dentro de Minecraft hay gente que ha hecho que funcione Pokémon de la Game Boy, sin mod y sin añadidos, simplemente que con el Redstone han conseguido desarrollar un ordenador y un programa. O sea, estamos simulando Pokémon dentro de Minecraft, que está dentro de nuestra realidad. Es una simulación dentro de otra simulación. Y de la misma manera que Steve no es capaz de interactuar con la interfaz, Ash de Pokémon no es capaz de experimentar la interfaz que Steve está teniendo, que a su vez estamos teniendo nosotros con Steve. No sé si veis hacia dónde va esto de retorcido. Entonces, ese ancla que es la interfaz estaría a muy bajo nivel y respondería en primera instancia a las leyes de la realidad superior. Por ejemplo, mucha gente recurre a la física cuántica, a los microtúbulos de las células, a las ondas electromagnéticas y a mil cosas más para intentar justificar una interacción con una realidad superior. Pero, insistimos, si esa interacción, esa interfaz se estuviera manifestando en nosotros solo podríamos captar o solo podríamos verlo desde la última instancia, que sería la que respondería a nuestra realidad. Es decir, Steve sentiría de una manera subjetiva que tiene que andar, que tiene que saltar, que tiene que hacer algo, porque de una manera subjetiva algo le está induciendo a hacerlo. ¿Pero a través de qué? O sea, ¿cómo experimenta Steve en Minecraft el input de una tecla? El que se ha presionado una tecla. Volvemos a las mismas y aunque sigue siendo el elemento de conexión con una realidad superior, lo que demostraría que vivimos en una simulación o cosas así, seguimos con las mismas limitaciones de la percepción que vienen dadas por la misma realidad que estamos experimentando. Bueno, sé que ha sido un poco retorcido y me he centrado mucho más en Minecraft, pero no sé, tenía ganas de hablar de este tema y espero haber suscitado preguntas. Si queréis compartir
Podéis comentar vuestra percepción, qué es lo que os parece, si habéis tenido alguna vez una sensación que os parezca irreal o directamente si pensáis que esto son locuras y que no sirve de nada que nos estemos preguntando si existe una realidad superior, habiendo una realidad aquí que tenemos que vivir, pues también me parece genial. Con esto yo me voy despidiendo. Espero que os haya entretenido y espero volver a estar con todos vosotros. Un abrazo.